Mi nombre es Mateo. Lo que les voy a contar sucedió hace unos años, en el invierno de 1999, en un pequeño y olvidado pueblo en los Andes colombianos, Villa Escondida de la Piedad. Un lugar donde la niebla se aferra a las montañas como un sudario y el tiempo parece haberse estancado entre las calles empedradas y las viejas casonas coloniales. Villa Escondida tenía en su corazón la imponente Catedral Vieja, un monumento a siglos de fe y, según los susurros locales, a un horror más antiguo y oscuro. La leyenda más escalofriante giraba en torno a su campana mayor, la Campana de la Piedad. Se decía que había sido fundida en 1781, no solo con bronce, sino con una aleación infame que incluía el cráneo de don Rafael de la Cruz, un hacendado español conocido por su crueldad y la sangre de Guaira, una mujer indígena cuya estirpe él había borrado de la faz de la tierra. Guaira había sido acusada de brujería, torturada y su sangre derramada en un ritual macabro para supuestamente purificar la tierra que don Rafael había robado. La campana, en vez de purificar, se convirtió en el recipiente de una maldición silenciosa, un grito atrapado en el metal. Según la creencia popular, esta campana solo tocaba por sí misma una vez al año. A las 3:33 de la madrugada, dando 9 campanadas secas, huecas, que resonaban en el alma. Y lo peor no era el sonido en sí, sino lo que venía después o lo que se escondía entre los golpes. En aquel año de 1999, un periodista radial, Ricardo Valenzuela, un hombre de ciencia y escepticismo acérrimo, llegó a Villa Escondida. Su objetivo era desmitificar la leyenda. Quería grabar el sonido de la Campana de la Piedad a esa hora fatídica y probar que todo era una patraña. Nadie pudo disuadirlo. Esa noche, la del invierno más frío que se recordaba, Ricardo instaló sus equipos de grabación cerca de la catedral, desafiando a lo que los viejos llamaban el llanto de Guaira. La mañana siguiente, la noticia corrió como un reguero de pólvora por el pueblo. Encontraron a Ricardo Valenzuela dentro de la catedral. No junto a la campana, sino en uno de los bancos delanteros, acurrucado, sus ojos fijos en un punto invisible, su rostro una máscara de terror petrificado. Estaba en un estado catatónico. Los médicos no encontraron ninguna explicación física. Parecía estar completamente cuerdo y a la vez completamente ido, atrapado en algún recoveco oscuro de su propia mente. Lo más escalofriante fue lo que encontraron en su grabadora. Una copia clandestina de la cinta comenzó a circular de boca en boca, de mano en mano. Se escuchaban claramente las 9 campanadas, profundas y desoladoras, tal como la leyenda, pero entre cada badalada, y este era el detalle que helaba la sangre, se oía una voz femenina antigua, susurrante pero clara, que recitaba a una velocidad vertiginosa una genealogía, la genealogía de Ricardo Valenzuela. Cada nombre, cada lazo familiar, remontándose siglos, hasta los tiempos de la colonia, hasta la misma época de don Rafael de la Cruz y Guaira. La gente del pueblo decía que era la venganza de Guaira, que habiendo sido su propio linaje aniquilado por la crueldad, ahora se vengaba revelando la estirpe de aquellos que osaban escuchar su lamento. Yo llegué a Villa Escondida unas semanas después por asuntos familiares. Había escuchado la historia de Ricardo, por supuesto, pero como cualquier joven de ciudad, la descarté como una exageración rural, un cuento de viejas para mantener a los niños en casa por la noche. Me instalé en una pequeña casa prestada a pocas cuadras de la Catedral Vieja. La primera noche la pasé tranquilo, la segunda también, pero la tercera era una de esas noches andinas donde el frío se te mete hasta los huesos. La niebla había bajado de las montañas, envolviendo el pueblo en un manto espeso y húmedo. Las luces de las farolas apenas perforaban la oscuridad. Yo no podía dormir. Un nerviosismo extraño, un presentimiento me mantenía despierto. El aire estaba denso, pesado, y el silencio era tan absoluto que me taladraba los oídos, haciéndome sentir cada latido de mi propio corazón. Sentía una opresión en el pecho, como si la atmósfera misma estuviera cargada de algo inminente. Me levanté de la cama, encendí una lámpara de aceite en la mesa de noche, solo para tener un poco de compañía en la oscuridad abrumadora. El crujido de la madera vieja de la casa era lo único que interrumpía el silencio. A mi piel se le erizó el vello, una sensación extraña de que no estaba solo, de que algo me observaba desde las sombras más profundas de la habitación. No era una paranoia, era una certeza fría y cortante. Miré hacia la ventana. El vaho que se había formado en el cristal distorsionaba la ya borrosa vista de la calle. Sentía la respiración entrecortada y un nudo se me formó en el estómago. Entonces llegó un sonido seco, grave, profundo, que vibró en el aire y en la madera de la casa. La primera badalada de la Campana de la Piedad,
No era un tañido melodioso, sino un golpe metálico, opaco, como si la campana estuviera hecha de piedra en lugar de bronce. Un escalofrío me recorrió la espalda. Era la 1 de la mañana, pensé intentando racionalizar. No era la 1. Mi reloj marcaba las 3:33. El pánico comenzó a burbujear en mi pecho. El eco de la primera badalada se extinguió lentamente en la niebla, dejando un vacío aún más profundo que el silencio anterior. Mis ojos estaban clavados en la ventana, aunque no podía ver nada más allá del blanco espeso. Mis oídos, sin embargo, estaban tensos esperando, y llegó la segunda. Otro golpe sordo resonando en la inmensidad de la noche, y luego una pausa que pareció durar una eternidad, una pausa llena de una expectativa maligna. Fue entonces cuando la escuché. No era una voz que viniera del exterior, no. La escuché en mi cabeza o quizás en el aire denso de la habitación, un susurro apenas perceptible, un murmullo lejano que, sin embargo, resonaba con claridad en mi interior. Era el inicio de algo. Una palabra, un nombre. No pude entenderlo del todo, pero la sensación de horror que me provocó fue instantánea, visceral, como si un hilo invisible se hubiera tensado entre aquella voz y mi propia existencia. La leyenda de Ricardo Valenzuela me golpeó con una fuerza aterradora. Recordé su rostro, la vacuidad de sus ojos. Una tercera badalada, más fuerte, más imperiosa. Rompió el hilo de mis pensamientos, pero no el susurro. Sentí que la voz quería atraparme, que se anidaba en los espacios entre los golpes de la campana, esperando su momento para desatar su torrente sobre mí. Mi corazón latía desbocado, un tambor de guerra en mi propio pecho. El frío de la noche no se comparaba con el frío interno que me estaba congelando. Tenía que salir de allí. Tenía que huir antes de que las 9 badaladas se completaran. Antes de que la voz encontrara su ritmo y comenzara a recitar mi propia historia, mi propio linaje. Mis manos temblaban mientras me vestía a toda prisa, mis dedos torpes con los botones. Cada crujido de la madera, cada soplo del viento aullando entre las rendijas de la ventana me hacía saltar. Sentía que el tiempo se agotaba, que la campana me llamaba, que la voz me atraía hacia un abismo de locura. Las badaladas eran golpes en mi alma, cada una más cerca. Más personal, la cuarta, la quinta, tomé las llaves del coche y mi cartera, dejando todo lo demás atrás. Abrí la puerta de la casa, sintiendo el aire gélido y húmedo de la niebla. Era como caminar en un sueño espeso y pegajoso. El camino hasta mi coche, estacionado a pocos metros, fue una agonía. Mis pasos eran ruidosos en el silencio opresivo. Miré hacia la catedral, su silueta apenas visible a través del velo blanco. Una sombra amenazante que parecía respirar. La sexta badalada resonó justo cuando abría la puerta del coche, un rugido grave que me hizo temblar hasta los huesos. El susurro en mi mente se hizo más fuerte, un murmullo que se retorcía como una serpiente. Encendí el motor con la mano temblorosa, la luz de los faros apenas perforaba unos metros de la niebla. Conduje por las calles empedradas de Villa Escondida, sin mirar atrás, sin atreverme a hacerlo. Escuché la séptima badalada mientras salía del pueblo, el sonido se ahogaba un poco por la distancia, pero aún así me perforaba el alma. La octava, un poco más débil, resonó cuando ya estaba en la carretera principal, una cinta oscura que se perdía en la inmensidad de la noche. No sé si la novena badalada llegó, no sé si la escuché o si mi mente, en su desesperación por escapar, la borró. Solo sé que manequé sin parar, con el corazón en la garganta, hasta que los primeros rayos del sol disiparon la niebla y me encontré en la autopista, lejos de aquel lugar maldito. Nunca regresé a Villa Escondida de la Piedad, y nunca, ni en el sueño más profundo, he dejado de sentir ese susurro intentando encontrar mi nombre, intentando desvelar mi propia historia. El recuerdo de esa noche es una cicatriz permanente en mi alma. La prueba de que hay horrores tan antiguos como las montañas, esperando su momento para recordar quiénes somos y de dónde venimos hasta los orígenes más oscuros. Mi nombre es Mateo. Esta es una historia que me persigue desde hace años, una sombra helada que se aferra a mi alma, carcomiendo mis sueños y dejando un rastro de desasosiego en mi conciencia. Ocurrió en un pequeño pueblo, casi escondido entre los pliegues de las montañas andinas de Colombia, un lugar que he jurado no nombrar en voz alta pero al que llamaré San Cristóbal de las Almas, aunque ese no sea su verdadero nombre. Los hechos que cambiaron mi vida para siempre tuvieron lugar a principios de los 2000, una época en la que la modernidad empezaba a rozar los viejos mitos, pero sus raíces se extienden mucho más atrás, hasta el corazón mismo de la época colonial, a ese año oscuro y sangriento de 1781.
Llegué a San Cristóbal impulsado por una mezcla de curiosidad malsana y un escepticismo juvenil que creía poder desentrañar cualquier misterio. El pueblo era hermoso, de una belleza melancólica, con sus calles empedradas que resonaban con cada paso, sus casas blancas con balcones atestados de geranios de colores vivos y una iglesia colonial imponente. Su campanario, de piedra gastada y musgo, se erguía como un dedo acusador hacia el cielo casi siempre encapotado, como si señalara una culpa ancestral. Pero bajo esa fachada pintoresca se tejían murmullos, historias susurradas al anochecer. De esas que hacen que el vello de la nuca se erice sin motivo aparente, que el aire se vuelva denso y pesado. La más persistente, la más siniestra, la que nadie se atrevía a mencionar en voz alta después de la caída del sol, giraba en torno al campanario viejo y su campana mayor. Según la leyenda, esa campana, la más grande y antigua, no era una campana cualquiera. Fue fundida en 1781, no solo con bronce. Los lugareños contaban que en su aleación, durante un ritual oscuro y olvidado, se había vertido la calavera de don Esteban de Valdivia, un encomendero despiadado y un hombre tan cruel que su nombre aún resonaba como una maldición en los ecos del pasado. Él había acumulado su vasta fortuna a costa de la sangre y el sudor de los pueblos indígenas y mestizos, arrebatando sus tierras con violencia, silenciando sus voces con el látigo y la muerte. Y lo peor, el detalle que hacía que los más viejos cruzaran sus dedos con un gesto de protección, se decía que junto a los restos de ese hombre infame se había mezclado la sangre aún fresca y palpitante de Marisol, una joven mujer indígena de una belleza serena y una estirpe ligada a la tierra. Su único crimen fue atreverse a amar y a resistir la tiranía de Valdivia. Su linaje, milenario y sagrado, había sido truncado por la brutalidad de un hombre que se creía dueño de vidas y almas. Su espíritu, atrapado y ultracado en un acto de sacrílega barbarie, se había infundido en el metal, condenado a una vigilia eterna. Desde entonces, la campana se había ganado una reputación macabra, no por sus repiques alegres que llamaban a misa, sino por sus badaladas solitarias que marcaban algo mucho más sombrío. Se decía que, puntualmente, a las 3:33 de la madrugada, en las noches de luna nueva o cuando una densa, casi tangible, niebla andina envolvía el pueblo en su mortaca gris, la campana principal emitía 9 toques secos, huecos, que no invitaban a la oración sino a un pavor ancestral. No era el tañer habitual, con su reverberación resonante, sino un sonido desprovisto de eco, un golpe seco y cortante que se clavaba en el silencio de la noche, dejando un vacío helado, y la leyenda advertía: nadie debía escucharlos, nadie debía intentar comprenderlos, nadie debía registrar su existencia. La historia más reciente que alimentaba esta leyenda, la que le daba una dimensión contemporánea y aterradora, era la de Alejandro Vargas, un periodista radial, un hombre de ciencia y lógica, con una voz potente que se negaba a creer en fantasmas, que había llegado a San Cristóbal a finales de los 90. Alejandro era conocido por su escepticismo, su deseo de desmitificar las viejas supersticiones con la fría luz de la razón. Y la campana del campanario viejo era su objetivo, su gran desafío. Él quería grabar esas 9 badaladas a las 3:33 de la madrugada, grabarlas y luego, con la cinta en mano, mostrarlas al mundo como un simple eco de viento, una ilusión acústica o una broma de mal gusto, para así despojar al pueblo de su miedo irracional. Una noche de 1999, bajo una niebla tan espesa que las farolas del pueblo apenas eran puntos borrosos en un lienzo de leche, una niebla que se metía por los huesos y silenciaba el mundo, Alejandro se armó de valor y su grabadora de bobina. Se apostó cerca de la iglesia, en la misma plaza principal, un lugar que hoy evitaba hasta el más valiente, esperando el momento fatídico con una mezcla de adrenalina y arrogancia. A la mañana siguiente lo encontraron. No estaba muerto, pero era como si lo estuviera, peor que la muerte en cierto sentido. Yacía en la plaza, frente a la iglesia, en un estado catatónico, los ojos abiertos y vidriosos, fijos en algún horror invisible que solo él podía ver en las profundidades de su mente rota. Su grabadora estaba a su lado, intacta. El carrete de cinta aún girando lentamente como si acabara de terminar su tarea macabra. La policía y los médicos no encontraron explicación alguna para su estado. Era como si su mente se hubiera roto en 1000 pedazos, su cordura desvanecida como el vapor. Pero la historia no terminó ahí. Una copia clandestina de la grabación de Alejandro circuló por el pueblo, de mano en mano, de susurro en susurro, como una plaga de temor. Los pocos que tuvieron el valor de escucharla, lo hicieron con los ojos cerrados y las manos temblorosas, y contaron cosas que helaban la sangre. Al principio se oían los 9 golpes secos, metálicos de la campana, cada uno como un golpe en el propio pecho,
Pero entre cada badalada, y lo que realmente hacía que el alma se encogiera de espanto, era una voz. Una voz femenina, vieja y joven a la vez, recitando en una velocidad inhumana. Casi un susurro arrastrado por el viento, la genealogía completa de Alejandro. No solo sus padres, sus abuelos, sino toda su estirpe, siglos atrás hasta los ancestros más remotos, algunos de los cuales habían estado relacionados, de alguna manera, con los abusos de don Esteban de Valdivia. Era la voz de Marisol, la indígena ultracada, reclamando, vengándose, interrumpiendo las vidas de aquellos que escuchaban. La cadena de su propio linaje había sido rota sin piedad, y ahora ella rompía la de otros, hilo por hilo, nombre por nombre. Yo escuché esa grabación, una noche fría y solitaria, en la penumbra de una habitación alquilada en el pueblo. El sonido de la campana era exactamente como lo describían los rumores, un golpe hueco que no parecía venir de un objeto de metal sino del mismo aire, de la misma oscuridad que me envolvía. Y la voz. El puro recuerdo me pone los pelos de punta, eriza cada vello de mi cuerpo. Era un murmullo constante, ininterrumpido, una letanía de nombres que se superponían, una avalancha de palabras que se aceleraba con cada badalada, como una cascada de sílabas imposibles de descifrar. No entendí los nombres, por supuesto, la velocidad era demencial, la pronunciación antigua, demasiado antinatural, pero la sensación de ser invadido, de escuchar algo que no estaba destinado a oídos humanos, algo que profanaba la intimidad de mi propia existencia, era abrumadora, asfixiante. La cinta se detuvo abruptamente después de las 9 badaladas, con un último gemido de esa voz fantasmal que se desvanecía en un silbido. Esa experiencia me perturbó profundamente. El escepticismo que traía conmigo se desmoronó como un castillo de arena golpeado por una ola gigante. Pasé días intranquilo, sintiendo una presencia fría en mi espalda, incluso bajo el sol más brillante, la sensación constante de estar siendo observado por ojos invisibles y antiguos. La historia de Alejandro Vargas, su mirada perdida en el vacío, se repetía en mi mente como una pesadilla recurrente. La idea de que una fuerza tan antigua pudiera conocer cada eslabón de tu sangre, cada nombre olvidado en el árbol genealógico. Era un horror que superaba cualquier fantasma o aparición que hubiera escuchado. Era una violación de lo más íntimo, de lo más sagrado. Una noche, varias semanas después de llegar a San Cristóbal, una niebla espesa y traicionera comenzó a descender de las montañas. No era una niebla normal. Era una niebla tan densa que las luces del pueblo se ahogaban en un velo blanco y pegajoso, los sonidos se amortiguaban hasta casi desaparecer. Y el aire se volvía pesado, cargado de humedad y una quietud sobrenatural, una quietud que no era de paz sino de una espera inminente y terrible. Miré el reloj de pared, su tic-tac sonando exageradamente fuerte en el silencio sofocante. Las 3 de la mañana. Un escalofrío me recorrió la espalda, desde la nuca hasta los pies, helando mi sangre. Era la hora. Salí a la ventana, atraído por una fuerza invisible. Una curiosidad mórbida que luchaba contra un terror creciente. La niebla se había vuelto un muro lechoso, impenetrable, que lo cubría todo. El silencio era absoluto, sepulcral, un manto pesado que oprimía el pecho. El aire frío y húmedo me picaba la piel expuesta, entrando por mis pulmones como agujas de hielo. Podía sentirlo, lo sabía en lo más profundo de mis huesos. El momento estaba cerca, el ritual iba a comenzar. El campanario viejo, apenas visible como una silueta difusa y amenazante, parecía exhalar un aura de opresión y muerte. Mi corazón latía desbocado en mi pecho, un tambor sordo que resonaba en mis oídos, ahogando cualquier otro sonido. Una parte de mí, la parte más instintiva y primitiva, gritaba que corriera, que me escondiera bajo las mantas, que me alejara lo más posible de esa ventana. Otra parte, la parte curiosa y estúpida que me había traído hasta aquí. Quería escuchar, quería entender, quería desafiar lo desconocido. Y entonces llegó el primer golpe. Un badalazo seco metálico que no vibró en el aire sino que lo atravesó como un cuchillo invisible que desgarrara la tela misma del silencio. Don, no era el sonido que uno espera de una campana de iglesia, no tenía solemnidad, no tenía reverberación. Era más bien un puñetazo en el alma, un impacto sordo que resonó en mis entrañas. Me quedé helado. La respiración contenida, los músculos tensos hasta el límite. La niebla pareció aquitarse, retorcerse a mi alrededor, como si el sonido la hubiera despertado de un largo letargo, insuflándole una vida artificial y malévola. Pude sentir una presencia. No era el viento moviendo las ocas, porque no había viento, ni el crujido de la madera, era algo más. Una respiración silenciosa y fría, un ojo invisible que se posaba sobre mí, que me escrutaba desde la espesura. El tiempo se estiró, se volvió elástico y cruel.
El silencio después del primer badalazo era más aterrador que el sonido mismo. Era un vacío que invitaba a la locura, una espera agónica que taladraba mi cerebro. Esperaba el segundo golpe, lo temía con cada fibra de mi ser, sabía que vendría. Y fue en ese instante de espera, en ese silencio denso y cargado de terror, que lo escuché. Un susurro, débil al principio. Arrastrado por la niebla, casi inaudible pero inconfundible. No eran palabras, no todavía. Era el preludio a las palabras, el inicio de una letanía. Un murmullo vaco, profundo, que parecía venir de todas partes y de ninguna a la vez, como si el aire mismo, la niebla, las piedras del pueblo, estuvieran empezando a murmurar. Era el sonido de miles de nombres a punto de ser pronunciados, de una voz que empezaba a desenrollar una madeca invisible. La madeca de mi propia historia, de mi propio linaje. No esperé el segundo badalazo. No quise escuchar mi nombre, ni el de mis padres, ni el de mis abuelos, ni el de los que vinieron antes que ellos, arrastrados por la voz de Marisol, de la indígena silenciada, que buscaba su venganza en cada linaje que se atrevía a desafiarla, en cada oído que la escuchaba. El terror fue puro, visceral, primitivo. Un instinto primario de supervivencia se apoderó de mí. Anulando toda razón, mi mente se vació de todo excepto el deseo de huir, de escapar de esa voz que ya casi podía sentir sobre mi hombro. Cerré la ventana de golpe, las manos temblorosas y sudorosas. Tomé mi mochila con lo poco que había empacado y sin mirar atrás, sin atreverme a mirar el campanario, salí de esa casa, de ese pueblo envuelto en la niebla mortal. No me importó el frío gélido que me quemaba la piel. No me importó la oscuridad de la noche. Solo correr, alejarme de ese campanario, de esa voz que ya estaba a punto de pronunciar mi historia. Corrí por las calles empedradas, la niebla abrazándome como un sudario húmedo y frío. El segundo badalazo resonó a mis espaldas, un eco distante que me heló hasta los huesos, y sentí que el murmullo se intensificaba, se volvía más claro, más cercano, como si la voz me persiguiera. Como si cada sílaba fuera un aliento helado en mi nuca. No miré atrás. No paré de correr hasta que el aire me quemó los pulmones y las piernas me dolieron insoportablemente. No he parado de correr desde entonces, no en el sentido físico, sino en el sentido de que una parte de mí siempre está escapando, siempre alerta, siempre huyendo de ese susurro. Esa noche mi escepticismo murió, asesinado por el eco de una campana y el susurro de un pasado que se niega, con una furia eterna, a morir. La sombra de Marisol, la voz de la venganza, se quedó en San Cristóbal de las Almas, esperando al siguiente incauto que se atreva a escuchar, al siguiente linaje que se revele ante ella. Mi nombre es Ricardo. Esto pasó en Cochabamba, Bolivia, a finales de los 90, pero la sombra de lo que te voy a contar se extiende mucho más atrás, hasta el siglo XVIII. Todavía me persigue. Cochabamba es una ciudad hermosa, enclavada en un valle, con un aire que a veces parece viejo, cargado de historias que la gente prefiere susurrar. Y entre todas esas historias, había una que se clavaba en el alma de los más viejos. Una que rondaba la Catedral de San Sebastián, nuestra majestuosa iglesia matriz, con su campanario que se alzaba orgulloso hacia el cielo azul andino. La protagonista era su campana mayor, la más grande, la que resonaba con una potencia que hacía vibrar el suelo. La llamaban la campana maldita. La leyenda decía que esa campana, fundida allá por 1781, no era solo de bronce. Había algo más, algo oscuro y perverso mezclado en su aleación. Hablaban del comendador Don Rodrigo de Cisneros, un hombre cuyo nombre aún hoy se asocia con la crueldad más vil. Un verdadero monstruo de esos que la historia oficial blanquea, pero que el pueblo nunca olvida. Cisneros era conocido por su sadismo, por despojar a los indígenas de sus tierras y familias, por quebrar voluntades y espíritus. Se contaba que en un acto de soberbia demencial, para conmemorar la inauguración de la campana, insistió en que un fragmento de hueso suyo, de una vieja fractura que nunca sanó bien, fuera añadido al metal fundido, como si quisiera que su presencia maligna resonara para siempre en la ciudad. Pero no fue solo eso. La leyenda susurraba sobre Anaí, una joven indígena, apenas una niña, cuya familia entera había sido aniquilada por Cisneros. Ella había sido forzada a la servidumbre en su hacienda, un alma rota y cautiva. Se dice que, durante la fundición de la campana, en un rito oscuro o un accidente orquestado, la sangre de Anaí, pura y llena de dolor, fue también vertida en el crisol hirviente. Así, la campana se convirtió en un receptáculo de la soberbia del opresor y el sufrimiento de la víctima, un eco eterno de la injusticia. Y esa maldición tenía una manifestación. Exactamente a las 3:33 de la madrugada, en las noches más silenciosas y cargadas, la campana mayor de la Catedral de San Sebastián golpeaba. 9 badaladas secas, huecas, que no eran el repique de una misa ni el aviso de un fuego.
Eran 9 golpes únicos, profundos, que parecían rasgar el velo entre este mundo y el otro. La gente decía que quien escuchara esas 9 badaladas con el corazón abierto al miedo, con la conciencia pesada de alguna injusticia propia o heredada, no oiría solo el bronce, oiría otra cosa, algo mucho más íntimo y terrorífico. En 1999, la ciudad estaba inmersa en una especie de fiebre por desmitificar las viejas creencias. Las nuevas generaciones, más escépticas, se burlaban de las historias de fantasmas y duendes. Entre ellos estaba Claudio Morales, un presentador de radio bastante popular, conocido por su ingenio y su afán por lo racional. Claudio era de esos que no creía en nada que no pudiera ver, tocar o, en su caso, grabar. Decidió que la campana maldita era el tema perfecto para su próximo segmento. Vamos a grabar esas badaladas, dijo en su programa, y demostrar que es solo el viento, o un mecanismo viejo, o la imaginación de la gente. Sus ojos brillaban con una arrogancia que ahora me da escalofríos recordar. Una noche de esas que la luna apenas se atrevía a asomarse. Una noche de bruma espesa que se arrastraba por las calles empedradas de Cochabamba. Claudio se preparó. Llevaba su mejor equipo de grabación, micrófonos de alta sensibilidad, baterías de repuesto. Se instaló cerca de la catedral, oculto entre los árboles de la plaza, esperando la hora fatídica. Me contó que la niebla era tan densa que no podía ver más allá de sus propias manos, que el silencio era tan absoluto que podía oír su propia sangre pulsando en las sienes. Esperó. Nadie sabe exactamente qué ocurrió en esas horas oscuras. A la mañana siguiente encontraron a Claudio. No estaba muerto, pero casi. Estaba en un estado catatónico, acurrucado bajo un banco de la plaza, con la mirada perdida y vacía, los ojos fijos en un punto que no existía. Su equipo de grabación estaba esparcido por el suelo, algunos cables rotos. El grabador intacto, pero apagado. Los médicos decían que era un shock severo, una especie de colapso nervioso. Claudio nunca más fue el mismo, nunca más habló, nunca más reaccionó a nada. Se convirtió en una sombra de lo que fue. La historia de Claudio se extendió como un fuego salvaje. Nadie quería acercarse a la campana. Pero lo más inquietante, lo que hizo que la leyenda se incrustara aún más profundo en el alma de la ciudad, fue el rumor de una grabación. Un técnico de sonido, amigo de Claudio, que había logrado recuperar el contenido de la grabadora antes de que fuera entregada a las autoridades o, peor aún, a algún cura para exorcismo, hizo una copia clandestina. Decía que la curiosidad lo carcomía. Decía que había algo ahí, algo que desafiaba toda lógica. Y lo había. No tuve el valor de escucharla completa, pero los que lo hicieron, Dios mío. Describían las 9 badaladas, secas, metálicas, vibrando en la oscuridad, y entre cada badalada un espacio de silencio que no era silencio, era una voz femenina antigua susurrante pero con una claridad escalofriante, y no era un lamento, no era un grito, era una recitación. En alta velocidad, como un torrente imparable, la voz empezaba a enumerar nombres y apellidos, generaciones. Una genealogía completa. La voz era la de Anaí, la joven indígena cuyo linaje fue roto por la crueldad de Cisneros. Y lo que ella recitaba no era otra cosa que la genealogía de Claudio Morales. Empezaba por él y se remontaba siglo tras siglo, generación tras generación, hasta tiempos inmemoriales, hasta la época de la fundición de la campana. Los que oyeron decían que la voz no solo enumeraba, sino que también, de alguna manera incomprensible, mencionaba actos, pecados, pequeñas crueldades y grandes injusticias cometidas por cada uno de sus ancestros. Como si la voz de Anaí, a quien le fue negado el futuro de su propia estirpe, ahora se vengara contando y juzgando la estirpe de aquellos que osaban desafiar el dolor incrustado en el metal. Los que escucharon la grabación hasta el final, como el técnico, terminaron temblando, pálidos, negándose a hablar del tema. Algunos dejaron la ciudad. El técnico poco después se fue, sin dar explicaciones, con el miedo tatuado en los ojos. Yo, Ricardo, siempre fui un tipo escéptico también. Me reía de la superstición, aunque el caso de Claudio me había dejado un nudo en el estómago. Pero una madrugada, hace unos años, una madrugada como aquella de Claudio, con una neblina densa que parecía engullir las casas y el silencio, me desperté de golpe. No sé por qué. El aire estaba frío, denso. Miré mi reloj digital. 3:32 am. Un escalofrío me recorrió la espalda. Mi apartamento no estaba lejos de la catedral. Normalmente el sonido de las campanas, incluso si tocaban a esa hora, no me molestarían. Pero ese día había algo diferente en el aire. La ciudad entera parecía contener la respiración. Podía sentirlo. El silencio era tan profundo que era ensordecedor. Empecé a sentir una opresión en el pecho, como si una mano invisible se cerrara sobre mi corazón. La habitación se sentía helada a pesar de que la ventana estaba cerrada.
Entonces, el primer golpe. Un clan seco, profundo, que no era el tintineo alegre de una fiesta, ni el repique solemne de una misa. Era un golpe que parecía venir de las entrañas de la tierra, vibrando en mi pecho, erizando cada vello de mi cuerpo. Me quedé inmóvil en la cama, el corazón martillando contra mis costillas. Un breve silencio, apenas un suspiro de la noche, y luego un susurro. No era un sonido que viniera de fuera, no. Era como si la voz estuviera justo a mi lado, en mi oído, una corriente helada recorriendo mi espina dorsal. Una voz femenina, apenas audible pero clara como el cristal, empezando a enumerar. Ricardo, hijo de, nieto de, el terror me heló la sangre. Mi mente gritaba que era mi imaginación. El miedo sembrado por la historia de Claudio, pero sabía que no era así. La voz, aunque vaca, era nítida, personal. Estaba recitando mi nombre, mis ancestros. Mis entrañas se retorcieron. El segundo clan de la campana rompió la quietud, más potente que el primero, como si se burlara de mi intento de negar lo que estaba ocurriendo. Y de nuevo en la pausa la voz continuó, más nombres, más linaje. Sentí una punzada en la nuca, como si alguien me observara desde la oscuridad de mi habitación. No pude quedarme, no podía. El aire se volvió pesado y irrespirable. Mi cuerpo temblaba sin control. Mi mente, que siempre había sido tan racional, se quebró. Salté de la cama, mis movimientos torpes y desordenados, la adrenalina corriendo furiosamente por mis venas. No me atreví a encender las luces. Agarré las llaves y la cartera. Mis manos temblaban tanto que casi no pude abrir la puerta. El sonido del tercer clan resonó mientras yo abría, y la voz, ligeramente más fuerte esta vez, seguía enumerando, ahora con una velocidad aterradora. No miré atrás. Salí corriendo de mi apartamento, bajando las escaleras a ciegas, sintiendo que cada paso era un escape de algo antiguo, algo que quería atraparme, atarme a una historia de la que yo no quería formar parte. Salí a la calle, la neblina me envolvió, densa, húmeda, fría. Corrí sin rumbo. Sin saber a dónde ir, solo lecos de la campana, lecos de esa voz. El sonido de los siguientes clans se fue apagando a medida que me alejaba, pero sabía que la voz seguía ahí en la noche, tejiendo mi historia, juzgándola. Nunca volví a Cochabamba, nunca. El sonido de las campanas, de cualquier campana, me causa un terror visceral, y el silencio de la madrugada. Ese silencio me trae de vuelta el susurro de la voz, aún hoy a veces. Cuando estoy solo y la noche es profunda, creo oírla, vaquita, a lo lejos, murmurando nombres, mis nombres, esperando el momento de terminar de contar mi historia. Meu nome é acentuada Santiago. Esta historia macabra aconteceu en San Cristóbal de la Vega, uma pequena e esquecida cidade nos Andes colombianos, lá pelos anos 90, 1999 para ser exacto, mas suas raíces, a esas eran muito mais antigas, fincadas en un pasado colonial sangrento e doloroso, que se recusaba a ser esquecido. San Cristóbal não era como as outras cidades que vos encontraria pelas montanas. Era un lugar onde o tempo parecía ter parado, congelado en uma época distante. Suas ruas de paralelepípedos húmidos e irregulares, suas casas de adobe desbotadas, quase caindo aos pedazos, todas eran abrazadas por uma neblina eterna. Uma neblina que não era apenas un fenómeno meteorológico, mas parecía ser uma entidade viva, densa e fría, que se arrastaba pelas encostas, envolvendo as montanas e as bielas en un manto pesado. Húmido e silencioso. O cheiro de terra molada e musgo antigo era uma constante, assim como o silencio opresor, que só era quebrado pelos latidos distantes de algún cao ou pelo choro ocasional de uma criança. No corazao da cidade, como un monumento sombrio a uma fe antiga e a terrores ainda máis antigos, érguiase a vela igreca matriz. Uma construção maciza de pedra escura, quase negra, coroada por un campanario que parecía querer tocar as nuvens baixas. E lá, dentro daquela estrutura imponente e fría, pende a ele, o sino principal, uma pesa de bronce gigantesca, pesada e quase negra, que todos na cidade, como un temor reverente, chamaban a campana maldita. Desde crianza eu ouvia as historias, susurradas pelos máis velos como olos arregalados de terror e voces baixas, como se temesen ser ouvidos pelas paredes húmidas. Não eram apenas lendas infantis para asustar. Eran relatos carregados de uma verdade pesada, de un pavor ancestral que ainda ecoaba pelas ruas estreitas e pelas casas escuras de San Cristóbal. Eles diciam, como a convicção dos que viram ou sentiram algo inexplicável, que a campana maldita não era un sino comum, uma simples peça de metal para chamar os fiéis. Sua fundição, em 1775, havia sido um ato de pura profanação. Uma afronta aos seus e a grave terra. Contábase, com detalhes arrepiantes, que para dar ele a uma voz única e poderosa,
O cruel encomendero Don Alonso de Guzmán, un homem cuco corazao era de pedra e cucas maos estaban permanentemente manchadas pelo sangue dos indígenas. Había ordenado que seus escravos misturasen ao bronce derretido os restos mortais de Sayuri, uma joven curandeira nativa que ele había torturado e martirizado públicamente por ousar desafiar sua autoridade e suas atrocidades. O cráneo de Don Alonso, dice a lenda, un pedazo de sua propia esencia maligna, foi adicionado a grave liga após sua propia morte misteriosa e violenta, tornando o sino un receptáculo macabro de almas atormentadas. E para selar a maldição o sangue de Sayuri, derramado en sacrificio forzado no momento de sua morte, teria sido o último ingrediente, infundindo no metal uma sede eterna por vingança. A maldição, embora simples en sua premissa, era horripilante en suas consequências. O sino silencioso a maior parte do tempo, como se estivese adormecido en seu sono de bronce e morte, ganaba vida por si só en certas noites, sempre as máis densas de neblina e as máis escuras. Quando a lua se escondia completamente, batia 9 badaladas secas, quase sufocadas, como se viesen de un pulmão agonizante, exactamente 13:33 da mana. E quem quer que estivese perto o suficiente para ouvir esas badaladas, não apenas ouviria o som metálico, mas algo mais, algo sutil, un sussurro quelado que se enroscaba na escuridão. Uma voz que não vinha do sino, mas de dentro da própria escuridão que parecia emanar dele. Essa voz sussurrante, rápida como un río caudaloso, mas carregada de uma fúria ancestral, recitaria a genealogia completa do ouvinte, nome após nome, século após século, voltando até a linaje mais remota de quem deu origen a grave sua família, até a era em que Sayuri teve sua própria linaje interrompida pela crueldade dos homens. Era a vingança dela, diciam. Un reconhecimento forzado da própria existência dos que a ouviram, un eco de sua própria linaje quebrada e oprimida, agora clamando por igualdade na desgraça. Eu nunca dei muito crédito a essas histórias, não totalmente, pelo menos não no começo. A superstição era uma parte inerente da vida em San Cristóbal, uma forma de dar sentido ao inexplicável, ao que as leis da razão não podiam tocar. Mas o medo que elas inspiravam era inegavelmente real, palpável no ar pesado da cidade. Naquela época eu trabalhava na pequena estação de rádio local, um trabalho monótono que me mantinha ligado à grave realidade, ou assim eu pensava. Foi lá que conheci Ricardo. Ele era um radialista jovem e ambicioso, vindo diretamente da efervescente Bogotá, cheio de ideias modernas, de planos para o futuro, e um ceticismo que beirava a arrogância. Ricardo ria abertamente das lendas da campana maldita. Para ele, eram apenas contos de velas, resquícios de uma ignorância rural que a modernidade e a razão deveriam erradicar a todo custo. Ele teve uma ideia, uma que me quelou a espina desde o primeiro momento em que a ouvi. Ricardo queria gravar o som dos sinos 333 da mana. Ele queria desmistificar a lenda, provar que era tudo balela, um mero produto da imaginação popular. Uma ilusão criada pelo medo. Acreditava que se conseguiríamos capturaríamos apenas o eco do vento ou algum animal noturno, nada mais a farsa séria exposta. Eu tentei dissuadi-lo com toda a minha sinceridade. Expliquei a ele que algumas coisas se acentuada melhor de estar adormecidas, que San Cristóbal era diferente, que as lendas aqui tinham um peso, uma verdade oculta. Mas Ricardo era inflexível, sua mente era de uma pedra inabalável. E seu sorriso zombeteiro me dizia que ele me considerava tão crédulo e ignorante quanto os velos mais supersticiosos da cidade. Sua teimosia era quase uma provocação ao destino. Ele conseguiu a permissão do padre, um homem caidoso e cansado, cujos ombros pareciam carregar o peso de séculos de pecados e segredos. O padre apenas suspirou, um som profundo e resignado, e murmurou algo sobre a fé. O respeito pelos mistérios de Deus e a tolice da juventude. Ricardo, por sua vez, montou seu equipamento de gravação, um gravador digital de última geração, sensível o suficiente para captar o menor sussurro. A noite escolhida para sua empreitada foi uma das mais neblinosas do ano, perfeita para a lenda, pensei como um arrepio que percorreu minha espina. A umidade pesava no ar, fria e pegajosa, e as luzes escassas da cidade mal conseguiam perfurar a névoa espessa, transformando as ruas em túneis escuros e silenciosos, onde cada sombra parecia esconder um observador. Nos posicionamos perto da igreja, um pouco afastados, escondidos pelas árvores retorcidas do cemitério adjacente, mas o suficiente para que o som do sino, se ele viesse, fosse claro. O frío era cortante, húmido, penetrando nos ossos e facendo a pele formigar. O silencio era esmagador, un silencio que parecía absorber todo e cualquier som, deixando apenas o zumbido quase inaudível do gravador de Ricardo,
un pequeno sinal de vida en meio a tanta morte. Eu podía sentir cada batida do meu coração forte e irregular, martelando contra minas costelas. Os minutos se arrastaban como séculos, atensados e acumulando en nosos ombros pesada e invisível. Como se o ar estivese ficando mais denso a cada segundo que passaba. A neblina danzaba en torno dos postes de luz distantes, criando formas fantasmagóricas, figuras indistintas que parecían nos observar das profundezas da escuridão. Eu senti un arrepio na nuca, a sensação inconfundível de estar sendo vigiado por algo que não tinha forma. Ricardo estaba aquitado, mas mantina sua postura de cético obstinado. De vez en cuando. Ele me lanzaba un molar de superioridade, como se para dizer que eu estaba perdendo meu tempo con medos irracionais e que ele provaria sua razão en breve. Mas había algo en seus olhos, un brilho quase febril, uma pontada de nervosismo que ele tentaba desesperadamente disfarçar com seu ar de confiança. Eu o observei e a escuridão parecia se fechar ainda mais ao nosso redor, me sufocando lentamente, apertando minha garganta. O cheiro de terra molada e pedra antiga era quase sufocante, carregado de um mofo que parecia milenar. Então veio a primeira badalada. Não foi um som alto e claro, vibrante, como o de um sino de igreja normal que chama os fiéis. Foi um som surdo, cavernoso, abafado, como se viesse das profundezas da terra, atravessado por um lamento distante, quase inaudível. Dom, e então o silêncio retornou breve, mas mais opressivo do que antes. Meu corpo inteiro enriqueceu. Ricardo ao meu lado prendeu a respiração, seus músculos tensos. Seus olhos estavam fixos no campanário, perdidos na neblina, as mãos apertando o gravador como uma força desumana os nos dos dedos brancos. A segunda badalada veio mais forte, mais seca, ressoando nos ossos, como se algo estivesse se partindo por dentro. Dom, e a terceira. Dom, o som não era metálico e vibrante como esperado. Era úmido, quase orgánico, como un tambor gigantesco feito de algo vivo, algo pulsante, algo que respiraba. A cada batida, o ar parecía vibrar como uma energia fría e invisível, uma corrente de ar quelado que me envolvia. Eu sentia como se a própria escuridão estivesse se contraindo e expandindo ao ritmo do sino, respirando junto com ele. A neblina ao nosso redor parecía girar, engrossar, se tornar viva, ganando formas fantasmagóricas que se aproximavam e se afastavam. Dom, a quarta e a quinta. Dom, meu coração batia tão forte que pensei que ele saltaria para fora do meu peito, um pássaro assustado preso na gaiola das minas costelas. Eu podia ouvir minha própria respiração ofegante, ruidosa e irregular no silêncio entre as badaladas, quase um chiado. Ricardo não se movia. Ele estava paralisado, os olhos arregalados. Não mais como o brilho cético, mas como um terror cru e inegável que havia roubado sua cor. Seus lábios estavam entreabertos, mas nenhum som saía, apenas um leve tremor. Dom, a sexta. Dom, a sétima. A cada badalada eu sentia um frio ainda mais profundo me envolver, um frio que não vinha do ambiente quélido, mas de dentro, das profundezas da minha alma, como se algo estivesse me sugando a vida. Parecia que o sino não estava apenas produzindo som, mas estava concurando algo, liberando algo. E então um som quase inaudível, um sussurro que se enroscava na sétima badalada, mas era tão rápido, tão etéreo, que mal pude distingui-lo. Uma sensação terrível de que algo estava falando, mas não com palavras que eu pudesse entender completamente. Era como um zumbido distante e frenético, uma vela gigante presa em meu crânio, ressoando com raiva. A oitava badalada. Dom, foi nesse momento que Ricardo soltou um grito abafado, um som de puro pavor que foi imediatamente engolido pela névoa espessa, quase como se o ar o sufocasse. Ele largou o gravador, que caiu na grama úmida como um baque surdo, e caiu de coelos, as mãos apertando as temporas com força, a cabeça balançando de um lado para o outro em uma negação desesperada e sem sentido. Seus olhos estavam virados para cima, fixos em um ponto invisível no alto do campanário, cheios de lágrimas de puro horror que corriam por suas bochechas pálidas. Ele murmurava algo ininteligible repetidamente, como um mantra de desespero. Eu não conseguia ouvir a voz que ele ouvia, a torrente de nomes que o devorava, mas a visão dele, a imagem de seu desespero total, foi mais do que suficiente para me paralisar de medo. E então, a nona badalada. Dom, esta última ressoou mais do que as outras, mais grave, mais longa, um som gutural que parecia se estender para o infinito, permeando cada átomo daquela noite. E com ela ouvi novamente o murmúrio, a voz, mas dessa vez mais intensa, mais próxima, como se estivesse bem ao lado do meu ouvido, sussurrando diretamente em minha consciência. Uma torrente de sílabas rápidas, quase indistinguíveis, mas como um tom inconfundível de fúria e vingança, de uma dor ancestral que agora se materializava.
Não era apenas un zumbido, era uma avalanche de palabras, tão veloz que parecia a língua de uma serpente sibilando en un ritmo infernal e ininterrupto. Eu não conseguia entender as palavras com clareza, mas sabia, como uma certeza aterrorizante que me congelou os ossos, que aquilo era a voz de Sayuri, e que ela estava cumprindo sua terrível maldição. Minha mente vacilou, meu estômago se revirou como uma náusea intensa. Eu senti impulso incontrolável de fugir, de correr para longe daquele lugar amaldiçoado, de me distanciar daquele som e daquela voz. Ricardo estava no chão, completamente catatónico, os olhos abertos e vazios, fixos no nada, un fio de saliva escorrendo lentamente pelo canto da boca. Ele não se movia, não piscava. Apenas respirava com dificuldade, un som rasgado e irregular. Seu corpo estava ali, uma casca vazia, mas sua mente, sua alma, pareciam ter sido sugadas para algum abismo de terror inimaginável. Eu sabia que ele havia ouvido tudo, cada sílaba daquela recitação infernal, e isso o havia quebrado por completo. Naquela mana, Ricardo foi encontrado em estado catatónico, exatamente como eu o deixei. Não se lembrava de nada, não respondia a nada. Apenas olhar distante e tremor constante. Os médicos da cidade, homens bons, mais limitados em seu conhecimento dos terrores de San Cristóbal, confusos, diagnosticaram choque traumático severo, mas eu sabia a verdade, uma verdade que me pesava como chumbo no peito. Ninguém jamais o viu o mesmo novamente. Seu corpo ainda respirava, vegetando em uma cama, mas sua mente estava perdida para sempre em algum labirinto sombrio de nomes e datas, de uma história que não era sua, mas que agora o possuía. O gravador que ele deixou cair foi recolhido por um vicino curioso. Quando o reproduziram, a princípio, ouviram apenas as badaladas assustadoras. Mas um técnico de som, de fora da cidade, um homem cético como Ricardo, mas com uma curiosidade inabalável. Aumentou o volume e aplicou filtros de ruído na gravação. E então, entre o eco de cada dom, em um plano de fundo quase subliminar, mas inegavelmente presente e aterrorizante, surgiu a voz feminina sibilante, recitando em uma velocidade asombrosa, quase como um encantamento. As palavras eram quase impossíveis de decifrar no começo, um murmúrio indistinto, mas com paciência e enqueno, foram sendo desvendadas. Eram nomes e datas, a genealogia de Ricardo completa, nome após nome de pais para filhos, voltando séculos, até os primeiros conquistadores que chegaram a essas terras, até os ancestrais distantes que deram origen a grave sua linhagem. Era uma lista interminável de querações, pronunciada como um ódio ancestral que atravessava o tempo, buscando sua vingança. Uma cópia clandestina dessa gravação circulou por San Cristóbal por um tempo, aterrorizando a todos que ousavam ouvi-la. Eu mesmo ouvi um fragmento, apenas o suficiente para sentir o arrepio quelado daquela voz me alcançar, e saber que meu próprio nome, minha própria história, talvez também estivessem sendo revelados para aquela entidade faminta e sedenta por almas. As últimas palavras que ouvi daquele áudio clandestino foram apenas um fragmento, um nome antigo, algo da minha própria árvore genealógica. Antes que eu desligasse o gravador com as mãos tremulas e o coração batendo descompassadamente, como o pavor me dominando por completo. Naquela mesma noite, eu senti um frio inexplicável em minha própria casa, um frio que parecia emanar das paredes da própria madeira. Um cheiro de terra molada e flores mortas, um cheiro pútrido, invadiu meus sentidos, me sufocando. Pensei ter ouvido um sussurro distante. Um eco fraco que se arrastava da igreja, chamando meu nome. Não era a voz clara do sino, mas um murmúrio quase imperceptível que parecia me procurar, me sondar, a voz de Sayuri se aproximando. O medo me paralisou por completo, como uma estátua de sal. A neblina lá fora estava mais densa do que nunca, e eu podia curar que ouvia passos arrastados, leves como folhas secas, na rua silenciosa e deserta. Não, eu não estava imaginando, era real. O chamado estava vindo para mim. A campana maldita não tinha terminado sua obra, e eu seria a próxima vítima. Naquela madrugada, sob o manto pesado e úmido da neblina, como som do sino ainda reverberando em meus ouvidos e o murmúrio de nomes ancestrais em minha mente, eu arrumei minhas coisas em um desespero silencioso, quase um pânico mudo. Deixei San Cristóbal de la Vega para trás, sem olhar para trás, sem me despedir de ninguém, sem me importar com o que eu deixava. As luzes da cidade sumiam no retrovisor, engolidas pela névoa e pela escuridão, levando consigo o som daquele sino amaldiçoado e o terror de uma vingança ancestral que nunca cessa. Eu nunca mais voltei, e nunca mais ousarei ficar em um lugar onde o passado pode voltar para sussurrar sua história no ouvido dos incautos, roubando-lhes a alma.
eu sinto que ela ainda me procura. Uma sombra etérea que conhece meu nome é a história de cada dos meus antepassados, esperando a noite perfeita, a neblina mais densa para vir me buscar. Mi nombre es Santiago y lo que les voy a contar sucedió hace ya más de 20 años, en un pueblo olvidado por Dios entre las montañas de Colombia, Valle del Silencio. No es un nombre real, claro, pero así es como lo recuerdo, como un eco de un silencio pesado, un lugar donde el aire mismo parecía retener secretos ancestrales. Era un sitio de casas coloniales desmoronándose, empedrado húmedo, y una niebla perpetua que se aferraba a los valles como un sudario. En el corazón de ese pueblo se alzaba la imponente iglesia mayor, una mole de piedra oscura con una torre que perforaba la niebla, y en esa torre colgaba un objeto de pavor y leyenda, la campana principal. La gente del pueblo, con sus rostros curtidos por el tiempo y el miedo, susurraba que esa campana no era de bronce común. Decían que fue fundida a finales del siglo XVIII. En 1781 para ser exactos, en una época de crueldad y desesperación. La leyenda que se contaba en voz baja, casi inaudible para no despertar a lo que dormía, hablaba de un capitán español, don Hernán de Castro, un hombre de una maldad fría, que había tiranizado a la población indígena de la región. Cuando llegó el momento de fundir la campana para la iglesia, él, en un acto de sacrílega depravación, exigió que su propio cráneo, ya sin vida por una emboscada de los nativos hartos de su yugo, fuera arrojado al metal fundido. Pero eso no fue lo más atroz. Dicen que el cuerpo de una joven mujer indígena, cuyo linaje él había roto con su crueldad y a quien había despojado de todo, fue sacrificado justo antes de la fundición, su sangre mezclada con la aleación hirviente, como una ofrenda oscura a la venganza. Desde entonces, la campana de la iglesia mayor de Valle del Silencio tenía un sonido distinto, hueco y seco, que prometía la desgracia. Se decía que a las 3:33 de la mañana, en punto, el toque de la campana se manifestaba con 9 badaladas secas, no por mano humana, sino por algo más antiguo y sediento de retribución. Y lo peor, lo verdaderamente aterrador, era lo que ocurría si alguien se atrevía a escuchar esas badaladas. En el año 1999, la modernidad y el escepticismo aún no habían ahogado del todo las viejas creencias, pero sí habían generado una nueva clase de valientes, o de imprudentes, como lo fue Ricardo Mendoza. Ricardo era un locutor de radio de Bogotá, un tipo altivo y con esa confianza ciega que da la ciencia sin misterios. Él había llegado a Valle del Silencio con el claro propósito de desmentir la leyenda, de grabarla y explicarla con lógica. Instaló su equipo de grabación cerca de la iglesia, en una noche que, según recuerdo, era especialmente fría y la niebla, más densa que de costumbre, envolvía el pueblo en un manto espeso y húmedo. La mañana siguiente fue un espectáculo de horror mudo. Ricardo Mendoza fue encontrado en el campanario, o mejor dicho, junto a él en el suelo. No estaba muerto, no, pero su mirada era un abismo de pavor. Sus ojos desorbitados y vidriosos, fijos en un punto invisible, mientras un hilo de saliva le caía por la comisura de los labios. Estaba en un estado catatónico, inmóvil, ajeno a todo, como si su alma hubiera huido, dejando solo la cáscara vacía. Intentaron interrogarlo, pero solo emitía balbuceos incomprensibles, susurros quebrados que helaban la sangre. Pero el horror no terminó ahí. Dicen que una copia clandestina de la grabación de Ricardo, una cinta que nadie sabe cómo llegó a manos del pueblo, empezó a circular en voz baja. Y lo que esa cinta revelaba era mucho peor que cualquier ruido inexplicable. Las 9 badaladas se escuchaban con una claridad espeluznante, ese sonido sordo pesado que resonaba en la oscuridad, pero entre badalada y badalada, en el silencio que seguía a cada golpe de metal, una voz femenina, antigua, gutural. Apenas un susurro que se aceleraba hasta volverse un torrente de palabras ininteligibles, pero con una cadencia hipnótica. Quienes la escucharon decían que no era un idioma que reconocieran, pero que de alguna forma el significado se filtraba en el alma. La voz recitaba, a una velocidad aterradora, la genealogía completa de Ricardo Mendoza. No solo sus padres, sus abuelos, sino que la voz remontaba siglos, deshaciendo su árbol familiar. Nombre tras nombre, generación tras generación, hasta el mismo momento de la fundición de la campana. Era la venganza de la mujer indígena, cuyo linaje fue violentamente arrancado, ahora reclamando el de aquellos que osaban escuchar el repicar de su maldición. Era como si, al destruir su identidad, ella ahora despojara de la suya a quien se atreviera a profanar su tormento. Un horror que iba más allá del cuerpo, directo a la esencia de quién eras, yo. En aquel tiempo era un joven que había llegado al pueblo por una cuestión de trabajo. No era de allí, no creía en las supersticiones locales, o eso pensaba.
Una madrugada, también de niebla espesa y un frío que calaba los huesos, me desperté de golpe. No sé qué me despertó. Quizás un cambio en el viento, un silencio demasiado profundo o tal vez una premonición. Sentí una inquietud que me erizó el vello de la nuca. Un presentimiento de que algo se acercaba. Miré el reloj, las manecillas marcaban las 3:32. Un escalofrío me recorrió la espalda. Un frío que no venía del ambiente, sino de dentro, una premonición helada. Me acerqué a la ventana, que daba hacia el lado de la iglesia. La niebla era tan densa que apenas se distinguían las siluetas de los árboles. La torre de la iglesia era solo una sombra más oscura en la penumbra lechosa. La respiración se me aceleró y un sudor frío perló mi frente. Entonces el primer golpe. Un sonido profundo, metálico y hueco, que pareció no venir de la torre sino del suelo, de las entrañas de la tierra, vibrando en mis huesos. No era el sonido alegre de una campana de iglesia, era el eco de un lamento ancestral. El aire a mi alrededor se volvió gélido y sentí una presencia en la habitación, como si alguien o algo estuviera respirando justo detrás de mí. Mi piel se puso de gallina y el vello de mis brazos se erizó. El silencio que siguió a esa primera badalada no era un silencio vacío, sino uno cargado, denso, lleno de algo que no podía ver, pero podía sentir con una claridad aterradora. Fue en ese intervalo entre el primer y el que sería el segundo golpe que lo percibí. No escuché palabras claras, no como Ricardo Mendoza, pero sentí un murmullo. Como una voz siseante y rapidísima, un susurro que me taladró el cerebro, un zumbido agudo y antiguo que parecía hilar nombres infinitos, nombres que no eran míos, pero que me invadían el alma. No pude entender, pero sentí la amenaza, la intrusión. Era como si una mano invisible y helada intentara hurgar en lo más profundo de mi ser, en la raíz de mi existencia. El pánico se apoderó de mí con una fuerza abrumadora. Mi corazón latía desbocado, un tambor en mi pecho que parecía querer escapar. No pude quedarme a esperar la segunda badalada ni las siguientes. La idea de que esa voz comenzara a recitar mi propia historia, mi linaje, de despojarme de mi identidad con su conocimiento ancestral, era un terror más allá de cualquier cosa que hubiera experimentado. Fue un instinto puro de supervivencia. Sin pensarlo dos veces, sin recoger mis pertenencias, me lancé fuera de la casa. Corrí por las calles empedradas, resbaladizas por la humedad de la niebla, sin mirar atrás, con el eco del primer don aún resonando en mis oídos y el zumbido de esa voz ancestral taladrando mi mente. No me detuve hasta que estuve lejos de Valle del Silencio, la niebla y el miedo persiguiéndome a cada paso. Jamás regresé a ese pueblo. La sola mención de una campana en la madrugada o la vista de la niebla densa me provoca escalofríos que me llegan hasta los huesos. A veces, en el silencio de la noche, aún creo escuchar ese zumbido, ese susurro antiguo que intenta hilvanar nombres, y me pregunto qué hubiera pasado si me hubiese quedado, qué nombres habría escuchado, qué parte de mí se habría desprendido para siempre, como le ocurrió a Ricardo Mendoza, que aún vive, dicen, pero sin estar realmente vivo, una cáscara vacía en la que la campana encontró su venganza.